Bienvenidas y bienvenidos al programa número 11 de Colaboración, que es una colaboración entre la Fundación Acción Igualitaria y Usuarios Digitales. Mi nombre es Daniela Mora y es un gusto enorme ser la anfitriona de esta edición especial de Colaboración al celebrarse el primer año de la conquista del matrimonio igualitario en el Ecuador. La lucha por el matrimonio igualitario en Ecuador empezó el 5 de agosto de 2013 con la presentación de Pamela Troya y su entonces pareja Gabriela Correa ante el registro civil, solicitando un turno para casarse. La lucha escaló judicialmente a través de la presentación de una acción de protección hasta la Corte Constitucional del Ecuador. En el 2018, gracias a la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más parejas se sumaron a la lucha bajo la misma estrategia jurídica de solicitar un turno para casarse en el registro civil y posteriormente, ante la recurrente negativa de esta instancia, todas las parejas presentaron acciones de protección. Los casos de dos de estas parejas fueron elevadas a la Corte Constitucional a través de consulta de norma a pedido de jueces y juezas de primeras y segundas instancias judiciales, lo que conllevó a que dichas consultas de norma fueran resueltas de forma positiva el 12 de junio de 2019 por la Corte Constitucional, con 5 votos a favor y 4 en contra, logrando así el matrimonio para personas del mismo sexo en el Ecuador. Para hablar de este importante tema y la celebración del primer año del matrimonio igualitario en el Ecuador, cuento con la presencia de 3 mujeres que destacan dentro del activismo LGBTI por la fuerza y valentía con la que han hecho activismo y derechos humanos en el Ecuador. Diana Maldonado, bisexual, activista, feminista, canábica, vocera por la campaña del matrimonio igualitario. Silvia Buendía, abogada, feminista, activista de derechos humanos y LGBTI, vocera por la campaña del matrimonio igualitario. Y Pamela Troya, feminista, activista LGBTI y de derechos humanos, promotora y vocera de la campaña por el matrimonio igualitario en Ecuador. Bienvenidas. Gracias por estar en este programa especial de colaboración, celebrando el primer año del matrimonio civil igualitario en el Ecuador. Diana, tú fuiste una de las caras más visibles de la lucha para que la unión de hecho se registre en la cédula de ciudadanía. La incidencia de una parte del activismo LGBTI logró que la unión de hecho se convierta en el 5º estado civil y se registre en la cédula, dentro de las reformas del Código Civil que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional en abril de 2015. Pero ¿por qué no conformarse con la unión de hecho y luchar por el matrimonio igualitario? Porque, como siempre lo dijimos desde un inicio, nosotros lo queremos todo, para todas, para todos, para todes. Y si algunas personas, en el caso de la unión de hecho, podían acceder a ella, pues el resto de personas también. Lo mismo con el matrimonio. Si un grupo de personas podía acceder al matrimonio, pues ¿por qué razón otro grupo de personas no? Y más aún, si las estás discriminando por razón de su orientación sexual, de paso terminaba atentando a los derechos humanos. Entonces, por eso no nos quedamos solamente con unión de hecho, sino también con matrimonio. Y aparte, porque la unión de hecho tiene una inseguridad, digámoslo así, la figura, ¿no? Porque si alguna de las personas que conforma la pareja unida desea casarse con una tercera persona, basta con que vaya al registro civil, haga este trámite, este proceso y queda disuelta automáticamente la unión de hecho. Entonces, por ese lado tenemos muchísima inseguridad, algo que no ocurre con el matrimonio. Pero ahora ya tenemos la opción de decidir si unirnos o casarnos. Silvia, ha pasado un año desde la aprobación del matrimonio igualitario. ¿Percibes algún cambio dentro de la sociedad respecto a la población LGBTI? Ha pasado un año y parece mentira que haya pasado un año. Yo sí veo un cambio, algunos cambios. Hay gente muy joven que hace un año como que se ilusionó mucho con este tema de poder casarse. Este año que pasó, yo he estado de alguna manera involucrada en algunas bodas, en algunas inclusive mandé a hacer torta, hicimos una especie como de presupuesto, como que había una ilusión, especialmente de gente más joven y gente que ha tenido muchos años también en pareja, de qué ilusión, me voy a casar, voy a hacer invitaciones, voy a hacer una pachanga, y esto es muy lindo porque era un tema que si bien es cierto que había parejas que cuando hacían sus uniones en la notaría o en el registro civil, hacían algún tipo de festejo
no hay nada como una boda. Y eso creo que ha sido la cosa más bonita que nos ha pasado este último año. Ir a bodas, cortar la torta, pedir 2 muñequitas o 2 muñequitos, y estas pastelerías que lo están haciendo, que ya no se sorprenden, que simplemente ya se naturalizó. Pame, luego de haber sido la principal promotora de la lucha por el matrimonio igualitario y haber protagonizado un matrimonio bastante mediático, hoy estás divorciada y has sido duramente atacada. Incluso han llegado a señalar que tu lucha fue una pantalla. ¿Consideras que tu divorcio afectó a la lucha por el matrimonio igualitario? Vaya, o sea, entrando y con la pregunta. Bueno, muchas gracias, Dani. Me encanta que seas tú la que nos entrevistas. Creo que hubo gente que sí quiso utilizar mi divorcio para hacer daño. Creo que sí hubo gente que intentó utilizar este hecho, que fue personalmente muy doloroso, para tratar de deslegitimar la lucha por el matrimonio igualitario, y sabemos quiénes fueron. O sea, fueron los grupos antiderechos y conservadores que siempre estuvieron en oposición al matrimonio igualitario. O sea, no era novelería, no era nada nuevo que se opongan con mi divorcio. De hecho, mi divorcio les cayó como anillo al dedo para tratar de hacerle daño a la lucha. Pero yo creo que de manera particular, finalmente se consiguió el objetivo, el gran objetivo, que era tener el matrimonio igualitario en el Ecuador. Y eso fue lo importante. O sea, más allá de mi tema personal, que fue difícil, como digo, creo que lo importante fue haber conseguido justamente este gran logro. Y mira que no se ha acabado el mundo, no se ha acabado el Ecuador. Bueno, como decimos, sí tenemos una pandemia, eh, pero eso obviamente no es culpa de las personas LGBTI. Y creo que nadie cuestiona, por ejemplo, el matrimonio heterosexual por la cantidad de divorcios que hay. De hecho, hace poco tiempo salieron estadísticas de que han aumentado los divorcios en el Ecuador y han disminuido los matrimonios, y no por eso vemos gente reclamando que porque existe el matrimonio. Creo que el divorcio es la otra cara de la misma moneda. Así como tenemos derecho a casarnos, también tenemos el legítimo derecho de divorciarnos. Afortunadamente estamos viviendo en un estado laico, y ese es el sentido de poder acceder a estas dos instituciones. En la medida en que la relación de pareja funciona, pues te casas; si no funciona, pues te divorcias. Y el matrimonio no es la única opción para proteger jurídicamente a las parejas, pero sí es importante que el matrimonio sea en libertad, y que las personas que las parejas del mismo sexo puedan escoger en libertad cuál es la figura jurídica que desean para proteger sus uniones. Así que, siendo concisa, creo que para nada mi divorcio afectó la lucha, porque finalmente esto se consiguió y estamos celebrando el primer año del matrimonio igualitario en el Ecuador. ¿Por qué crees que la lucha por el matrimonio igualitario generó tanta resistencia en la sociedad ecuatoriana? Creo que esto se debe o responde al hecho de que la sociedad ecuatoriana es una sociedad conservadora y es una sociedad que basa esas ideas conservadoras justamente en la religión. Entonces, liga lo que tiene que ver con derechos humanos con dogmas religiosos, cuando no tienen absolutamente nada que ver, y más cuando estamos en un estado laico como lo es Ecuador. Entonces, esto sumado también a la desinformación que de por sí ya existe en el país, porque hablemos que Ecuador es un país con muchas desigualdades, y una de esas desigualdades es justamente la desigualdad social, que conlleva también a no tener información de primera mano, a no poder tener una instrucción en donde podamos tener, por ejemplo, en el pensum, educación sexual, que no quiere decir con esto que le vamos a enseñar a las niñas, a los niños, a que tengan relaciones sexuales a temprana edad, sino a que conozcan su cuerpo, a que sepan que ningún adulto puede tocarlos, ningún adulto puede obligarlos a hacer algo que no deseen, que si ellos, cuando ya entren a la pubertad, van a tener una serie de cambios, y si entre esos cambios justamente se dan cuenta que les gusta a alguien de su propio sexo, no es malo, es natural, que existe más de una orientación sexual, que no solamente existe la heterosexualidad, sino otras más también. Entonces, todo eso conforma, digamos, lo que un cóctel que hace que justamente haya y siempre existan resistencias a cambios como el matrimonio igualitario. Y sobre todo si es que estos cambios van a calar muy hondo en el status quo.
Sin embargo, algunos abogados y grupos antiderechos dijeron que encontrarían la forma legal de echar abajo la sentencia de la Corte Constitucional y que no pararían de manifestarse en las calles, pero nada de esto pasó. ¿Qué crees que sucedió? Sabes que yo estaba también pensando, haciendo la memoria de lo que pasó el año pasado. El año pasado, por esta época, teníamos a los medios de comunicación dándole plataforma sistemáticamente a una serie de personajes ultraconservadores, antiderechos, algunos inclusive abogados o supuestos abogados, que te daban los argumentos más insólitos y falsos que yo como abogado podía escuchar. Hubo un abogado que se presentó en el Coavisa, bueno, el Coavisa todos los días tenía a un representante de los antiderechos diciendo tonterías. Un abogado, Franklin Moreno, ex defensor del pueblo, decía que no podía ejecutoriarse la sentencia porque, ¿qué es lo que dijo? Los votos concurrentes no se habían motivado. Entonces eso Oh. simplemente no podía ejecutoriarse, inclusive en algún momento, en alguna entrevista que yo lo escuché, dijo, Fiscalía, tome cartas en el asunto como si fuera un delito. El famoso abogado constitucionalista Roberto López dijo que iba a pedir medidas cautelares a la sentencia, olvidándose que una sentencia de Corte Constitucional no se puede recurrir, no se puede apelar. Y dijo que lo que pasaba es que el artículo 160 de la ley orgánica de la etcétera decía que tenía que tener 7 votos una sentencia de estas, y no 5. Pero, o sea, se sacaban los argumentos de donde les daba la gana, iban y recibían además, los recibían con los brazos abiertos estos periodistas que nunca, jamás los cuestionaron. Siempre los trataron con todo el beneficio, con condescendencia, inclusive cuando iba yo me preguntaban hasta todo, me acuerdo que un día a mí Stephanie Smith me dijo, pero si la Corte Interamericana está en Costa Rica, ¿por qué Costa Rica no sube el tema del matrimonio? Y yo le decía, ya lo va a hacer, claro que lo va a hacer, lo tiene que hacer. Allá el tribunal dio 18 meses para que se cumpla y los 18 meses van a pasar. Y ella me miraba escéptica como diciendo, no te creo nada, me estás mintiendo, pero en cambio, lo que decía cualquier cosa, pavadas, nadie los cuestionaba, ni Pino Bote, ni Carlos Vera, ni Stephanie Pin, ni una serie de periodistas que los escuchaban y decían, sí, tiene razón. No, ninguno tuvo razón. Todos estaban mintiendo, algunos a sabiendas, otros me imagino por ignorancia instalada. Nada de lo que dijeron sucedió, ni siquiera pasó eso que decían algunos protestantes evangélicos o reverendos, vamos a estar en la calle hasta que den de baja la sentencia, hasta que destituyan a los jueces. No sucedió. Hablando en esta línea, ¿qué significó para ti el logro del matrimonio igualitario? Para ti como persona, para ti dentro del activismo LGBTI y para ti como miembro de la sociedad ecuatoriana. Bueno, a nivel personal fue una cuestión muy importante porque fue público que yo estuve encabezando la lucha por el matrimonio igualitario 6 años. Entonces, haber conseguido esto que la verdad pensábamos desde un principio que iba a tomar muchos más años. De hecho, parte de mis discursos iniciales, de mis entrevistas en medios cuando recién empezó la lucha el 5 de agosto del 2013 y los días posteriores, yo decía, si tengo 80 años, me voy a casar. Entonces, decía eso de manera irónica, pero pensando que la lucha nos iba a tomar muchos años, tomando en cuenta que la sociedad ecuatoriana es bastante LGBTI-fóbica y machista, y que lamentablemente quienes son operadores de justicia a veces no pueden diferenciar sus preceptos ideológicos de lo que tienen que dictaminar en derecho y justicia. Entonces, por eso creíamos que se iba a tomar mucho más tiempo lograr el matrimonio igualitario. Entonces, cuando por fin lo conseguimos, créeme que para mí fue un alivio, una felicidad. Es, es como, o sea, pensemos que cada uno tiene un sueño, una misión, un anhelo y que luchas muchísimo por eso y de repente te dicen, vea, usted quería esto, aquí está. Y lo que yo deseaba no era únicamente para mí, la lucha que encabecé y que luego se unió muchísima gente, que fue lo lindo, que finalmente no fue un logro particular, fue un logro colectivo. Eh, Nos hace crecer como sociedad. Sé que habrá personas que todavía no les cae bien la noticia y que dirán, ya es un año de esto, hay que oponerse.
Pero creo finalmente que todos estos avances en derechos, en general en derechos y particularmente en derechos para la población LGBTI, nos hacen mejores como sociedad. La idea es tener sociedades más justas e igualitarias, y creo que eso es lo importante también, no solo a nivel personal, sino a nivel del activismo. El poder comprobar, confirmar que cuando tú le metes todo el empeño en algo que beneficia a la sociedad, finalmente lo puedes conquistar justamente en beneficio de la sociedad. Y que es importantísimo para la sociedad, como te digo, para crear sociedades más justas e igualitarias. El triunfo del matrimonio igualitario lo veo así. Lo veo como un triunfo personal, evidentemente, como un triunfo del activismo LGBTI, que no es que el matrimonio igualitario es el inicio ni el fin del activismo LGBTI. Es una lucha importante, sí, pero nos queda un gran camino por recorrer. Pero evidentemente esto nos hace mejores como sociedad. Poco a poco, sobre todo, y con esto termino tu pregunta, sobre todo para las presentes y las futuras generaciones. Creo que poco a poco, sobre todo las futuras generaciones, vendrán con otro chip, están viniendo con otro chip, y están tomando de manera muy natural el que existan, como siempre hemos existido, personas de LGBTI, y ya no ven con el tema de lo pecaminoso, la aberración o la enfermedad, el hecho de que existamos. De hecho, coexistimos, y esa naturalidad de esa coexistencia es la que las nuevas generaciones poco a poco lo están asumiendo, y es a lo que yo le apuesto, a que las nuevas generaciones justo lleguen a hacer ese salto para que tengamos una sociedad donde ya no se cuestione y no se discrimine a la población LGBTI. ¿Qué significa para ti hacer activismo LGBTI en la sociedad en la que vivimos? Es bastante complicado por todo lo que mencioné anteriormente. Esto ha conllevado que en algunas ocasiones, pues, tú vayas por la calle, te golpeen, te insulten, estés en algún lugar y no te quieran atender. O sea, mi hija ha sufrido bullying a causa justamente de mi activismo por lo que la gente me ha conocido. Entonces, es bastante complicado, pero a la vez también cuando ganas ciertas luchas, como por ejemplo la unión de hecho, el matrimonio, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de todos los mensajes negativos, de todas las contras, de todas las campañas también que hubo en contra del matrimonio igualitario y de la unión, de marchas, de plantones y de un montón de cosas, pues digamos que eso te da también como satisfacción, ¿no? De saber que lograste algo y que eso que se ha logrado es para muchas personas, no solamente para ti. Y luego de la conquista del matrimonio igualitario, ¿qué luchas crees que vienen para el activismo LGBTI? Es importante entender que la conquista del matrimonio no es una especie como de varita mágica que dice, ya, todo está bien, ya lo conseguimos todo. No es así. Esto es una conquista necesaria. Naturaliza que las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio, que no les puedes discriminar. Es un avance, es un paso más, pero hay muchas cosas por hacer. El discrimen está allí, el discurso de odio sigue allí y nos siguen matando. Mira todo el caso de Javier Viteri. Javier Viteri, un muchachito cara de niño, 20 años tenía, es asesinado brutalmente. Y ese es un crimen de odio, o por lo menos tiene todas las características a mi criterio de un delito de odio. Y eso es el día a día, ¿no? El discrimen, el discurso violento, el que te impidan acceder a los mismos derechos a pesar de que consten en la ley. Necesitamos todavía hacer carne estas prácticas, que se hagan carne en el día a día y que no solamente estén en una sentencia. ¿Y qué les dirías a las generaciones que vienen detrás de ti y que han visto en tu lucha un referente de vida? Aquellos que te vieron luchar todos los días, conseguir tu sueño y ahora van a querer tomar la posta. Pues la verdad es que me encantaría que mucha gente tome la posta, y que muchísima gente tome la posta de generar sociedades más justas e igualitarias. De eso se trata. Yo, en mi caso particular, pude confirmar que el sueño de una persona sí puede cambiar un país, pero no lo puedes hacer sola, no lo puedes hacer solo. O sea, sí puedes empezar ese sueño, pero si no se junta toda la gente, no puedes hacer ese cambio. Y yo soñé con el tema del matrimonio igualitario, pero si no hubiese existido toda esta maravillosa gente que poco a poco se juntó, tanto de activistas como
activistas LGBTI, pero también activistas de derechos humanos, también juristas, también periodistas, escritoras, escritores, sociedad en general, ¿me explico? O sea, si no hubiera sido todo el apoyo de toda esta gente, no hubiéramos podido lograr el matrimonio igualitario, que finalmente la decisión la tomó la Corte Constitucional, pero si no hubiéramos tenido jueces y juezas con una visión de derechos humanos, hasta ahorita estaría todavía las consultas de normas sin resolverse. Entonces, creo que toda esa sinergia que se puede provocar y toda esa sinergia que se puede juntar puede lograr estos cambios maravillosos. Entonces, yo le apuesto, insisto, a las nuevas generaciones. Creo que las nuevas generaciones van a querer y van a necesitar más aún. Y supongo que también nos afectará todo lo que está sucediendo con la pandemia del COVID para tratar de tocar estas fibras de humanidad que tanta falta nos hace. Y las nuevas generaciones realmente tienen esta oportunidad de corregir los errores de las anteriores generaciones y de las actuales, de hacerlo mejor, intentarlo y hacerlo mejor. Creo que tienen una gran responsabilidad, pero creo que también tienen las capacidades para hacerlo. Yo creo muchísimo en las y los jóvenes. Evidentemente, lamentablemente, los actos de corrupción actuales y últimos nos han mostrado que hay jóvenes que no lo han hecho bien y que se han enriquecido malamente con el tema de la corrupción, pero creo firmemente que no son todas y todos. Creo que la gran mayoría sí quiere un cambio. Creo que la gran mayoría sueña con un mejor país, sueña con un mejor mundo y creo que lo van a hacer. Entonces, es lindo que digas que me ven como referente, posiblemente sí, o posiblemente ni sepan quién soy. O sea, para mí es irrelevante. Lo que es para mí importante es que sepan que se luchó por el matrimonio igualitario y que se logró, y que sepan también que hay muchas otras luchas que se deben conquistar, porque finalmente el gran anhelo y el gran deseo es que nadie sea discriminado por ninguna razón y que todas las personas podamos gozar de los mismos derechos en igualdad, todas las personas. Ahí incluyo a todas las personas. Y creo que eso lo vamos a lograr, sobre todo si las actuales y las nuevas generaciones ponen su hombro, que estoy convencida que lo van a hacer, para construir esta sociedad más justa e igualitaria. Muchísimas gracias, Pame. No, gracias a ti. Y un gusto haber estado en este programa y celebrar el año del matrimonio igualitario en el Ecuador.